La familia de mi esposa destruyó mi reputación después del divorcio. Su padre hizo que me vetaran en todas las empresas del Estado. Morirás siendo un nadie, dijo. A los 42 años, yo estaba en la calle, vendiendo plasma para comer. La enfermera que extraía mi sangre se detuvo a mitad del proceso. Llamó a su supervisor, luego al director. Todos miraban la pantalla. Señor, su ADN muestra algo imposible. Usted está relacionado con... Lo que dijo hizo que la habitación se quedara en silencio. Pero antes de comenzar, suscríbete a Venganza Perfecta para más historias. Ahora, comencemos. La ciudad se veía diferente desde una banca fuera del centro de donación de plasma. Cristóbal Paredes alguna vez había visto estas calles desde el piso 42 de la Torre Meridiano, donde había dirigido la división de planificación urbana para la firma de desarrollo privado más grande de la Ciudad de México. Ahora, a los 42 años, las veía al nivel de los ojos, donde las grietas en la acera contaban historias diferentes a las que los planos jamás contaron. Había estado casado con Yolanda Barrera durante 8 años cuando ella solicitó el divorcio. Mirando hacia atrás, debería haberlo visto venir. Las discusiones habían comenzado sutilmente, comentarios sobre su gusto provinciano, su falta de interés en la escena del club campestre, la forma en que prefería pasar el sábado revisando planos del sitio y no jugando al golf con los socios de su padre. Yolanda provenía de dinero viejo, del tipo que construyó la mitad de la ciudad en la década de 1920 y nunca dejó que nadie lo olvidara. El divorcio en sí fue bastante limpio. Sin hijos, y Cristóbal había estado demasiado cansado de pelear como para impugnar mucho. Se había marchado con sus ahorros, su reputación profesional y la creencia de que podía reconstruir su vida. Había sido ingenuo. Gerardo Barrera, el padre de Yolanda, había construido su imperio sobre 2 principios, acumulación y aniquilación. Coleccionaba bienes raíces, favores políticos y rencores con el mismo fervor. Cristóbal aprendió esto demasiado tarde. 3 semanas después de finalizar el divorcio, Cristóbal fue llamado a la oficina de su director en Meridiano. La reunión duró 4 minutos. Estaban reestructurando. Su puesto era redundante. El paquete de liquidación fue generoso, dadas las circunstancias. Las circunstancias quedaron claras cuando Cristóbal comenzó a buscar trabajo. Las empresas que habían intentado reclutarlo durante años de repente tenían congelaciones de contratación. Las entrevistas que iban brillantemente terminaban con correos electrónicos de disculpa sobre tomar una dirección diferente. Le tomó 2 meses averiguar por qué. Un colega de su antigua firma, Tomás Huerta, se reunió con él para tomar un café y se lo explicó claramente. Gerardo Barrera está haciendo llamadas, dijo Tomás, revolviendo su expreso con un enfoque innecesario. Le está diciendo a todos que eres un riesgo, poco confiable. Hay rumores sobre irregularidades financieras en Meridiano que ocurrieron bajo tu supervisión. Eso es una locura. Nunca estuve cerca del lado financiero. No importa. Tiene el oído del alcalde, la mitad del cabildo, y se sienta en los consejos de administración de todas las principales empresas de desarrollo del país. Nadie va a cruzarse con él por ti, Chris. Lo siento. Cristóbal había agotado sus ahorros en 6 meses. Intentó trabajar como freelance, consultoría, cualquier cosa. Pero en la planificación urbana, la reputación lo era todo, y la suya había sido envenenada sistemáticamente. Se había mudado de su departamento a un motel semanal, luego a una habitación en una casa con otros 5 hombres, luego a su auto, y finalmente a las calles. Había estado en situación de calle durante 3 semanas cuando el hambre lo llevó al centro de donación de plasma. 500 pesos por 1 hora de estar sentado quieto. No era mucho, pero era algo. La enfermera que tomó su información fue profesional y eficiente. Su etiqueta con el nombre decía Sheila Ríos. ¿Primera vez donando?, preguntó ella. Sí. El historial médico está limpio. Esto debería ser sencillo. Preparó su brazo, encendió la máquina. Solo relájese. Toma unos 45 minutos. Cristóbal cerró los ojos. Se había vuelto bueno relajándose, conservando energía. En las calles, aprendes a existir en un estado de constante modo de ahorro de energía,
guardando tu fuerza para cuando la necesites. También se había vuelto bueno observando. Así fue como notó cuando los movimientos de Sheila cambiaron de rutinarios a inciertos. Ella estaba mirando la pantalla conectada a la máquina de análisis de sangre. Frunció el ceño. Tocó la pantalla 2 veces, luego detuvo la extracción. ¿Pasa algo malo?, preguntó Cristóbal. Solo espere aquí un momento. Caminó rápidamente hacia la oficina trasera. Cristóbal se sentó, repentinamente alerta. Esto era nuevo. En su experiencia durante los últimos meses, los nuevos desarrollos rara vez eran buenos. Observó a través de la partición de vidrio mientras Sheila hablaba con urgencia con una mujer mayor con bata blanca. La mujer miró algo en la pantalla de una computadora, luego levantó un teléfono. 5 minutos después, 3 personas entraron en su cubículo: Sheila, la mujer de bata blanca y un hombre de aspecto distinguido de unos 60 años con un traje caro que parecía fuera de lugar en un centro de plasma. Señor Paredes, soy la doctora Meredith Briones, la técnica principal aquí. Este es el doctor Mario Duque, nuestro director médico, dijo la mujer de bata blanca, con voz cuidadosa y medida. Hemos encontrado algo inusual en su análisis de sangre preliminar. ¿Inusual cómo? El doctor Duque dio un paso adelante. Tenía el porte de alguien acostumbrado a dar noticias serias con compostura. Nuestro proceso de detección incluye marcadores genéticos avanzados para la compatibilidad y seguridad de los donantes. Su ADN contiene varios marcadores muy raros. Los pasamos por nuestra base de datos, que hace referencias cruzadas con el Registro Nacional Genético para fines de investigación médica. Cristóbal sintió que su ritmo cardíaco aumentaba. Y usted muestra una coincidencia familiar con alguien en nuestro sistema. Múltiples personas, en realidad. La probabilidad es... Bueno, es esencialmente segura. No tengo familia, dijo Cristóbal. Fui adoptado. Mis padres adoptivos murieron hace 6 años. Sin hermanos, sin parientes biológicos conocidos. El doctor Duque intercambió una mirada con la doctora Briones. Señor Paredes, según nuestro análisis, usted es una coincidencia genética directa con la familia Sandoval. La habitación pareció inclinarse. Todos en el país conocían a los Sandoval. Eran realeza industrial, transporte marítimo, manufactura, inversiones tecnológicas. Teodoro Sandoval, el patriarca, tenía una fortuna de miles de millones. Sus hijos se sentaban en los consejos de administración de empresas globales. Eran famosos por su filantropía y su privacidad. Eso es imposible, dijo Cristóbal. Los marcadores no mienten, dijo el doctor Duque en voz baja. No solo está relacionado. Muestra el tipo de proximidad genética que indica una relación de padre e hijo o hermano. Dada su edad y los marcadores, diría que padre e hijo es lo más probable. Sheila fue quien rompió el silencio. Señor, los Sandoval tuvieron un hijo que fue secuestrado hace 39 años. Natanael Sandoval. Tenía 3 años. Nunca lo encontraron. Cristóbal hizo las matemáticas automáticamente. Tenía 42 años. 3 años de edad, hace 39 años. La línea de tiempo encajaba perfectamente. Esto es un error, dijo. Pero incluso mientras hablaba, piezas de su vida comenzaron a reorganizarse en su mente. Sus padres adoptivos habían sido personas maravillosas, pero siempre habían sido vagos sobre cómo lo habían conseguido. Una adopción privada, habían dicho. Los detalles eran complicados. Lo habían amado, lo criaron bien, le pagaron la universidad. Pero siempre había habido algo no dicho, algo cuidadoso en la forma en que evitaban ciertas preguntas. Necesitamos contactar a la familia Sandoval, dijo el doctor Duque. Con su permiso. ¿Por qué necesitarían mi permiso? Porque esta es su información, su identidad. No podemos compartir datos médicos sin consentimiento. Pero señor Paredes, la compostura profesional del doctor Duque se quebró ligeramente. Si esto es real, si usted es Natanael Sandoval, este es uno de los casos de personas desaparecidas más grandes en la historia de México. La familia ha estado buscando durante casi 40 años. Cristóbal miró su ropa,
jeans donados, una chamarra con el nombre de otra persona escrito en la etiqueta con marcador descolorido, zapatos sostenidos con cinta adhesiva. Había venido aquí a vender su plasma por 500 pesos. Y ahora estas personas le decían que podría ser el heredero desaparecido de una fortuna de miles de millones de pesos. Necesito pensar, dijo. Por supuesto, pero señor Paredes, la doctora. Briones se inclinó hacia adelante. Los Sandoval han permanecido activamente involucrados en la defensa de los niños desaparecidos. Financian bases de datos genéticas, iniciativas de pruebas de ADN. Si usted es su hijo, nunca han dejado de buscarlo. Cristóbal la miró a los ojos. Si soy su hijo, alguien me quitó de ellos. Alguien que me entregó a mis padres. Alguien que tal vez no quiera ser encontrado. Los tres profesionales médicos se quedaron callados. No habían pensado en ese ángulo. Denme 24 horas, dijo Cristóbal. Entonces pueden hacer la llamada. Aceptaron a regañadientes. Cristóbal salió del centro de plasma sin donar, sin los 500 pesos por los que había venido. Caminó hasta la biblioteca pública, uno de los pocos lugares donde podía existir sin que lo echaran, y pasó la tarde leyendo todo lo que pudo encontrar sobre la desaparición de Natanael Sandoval. El caso había dominado los titulares en 1987. Natanael, de 3 años, había sido secuestrado de un parque donde su niñera lo cuidaba. La niñera, una mujer llamada Patricia Morales, afirmó que solo había apartado la mirada un momento. La investigación encontró su historia inconsistente. Ella desapareció 3 semanas después, y el caso se enfrió. Teodoro Sandoval había ofrecido una recompensa de 20 millones de pesos. Había financiado investigadores privados, bases de datos genéticas, tecnología de progresión de edad. Su esposa, Margarita, había muerto hace 7 años, sin saber nunca qué le pasó a su hijo. Teodoro tenía otros 2 hijos, una hija, Carolina, y un hijo menor, Marcos, pero según todos los relatos, nunca se recuperó completamente de la desaparición de Natanael. Cristóbal miró una vieja foto de Natanael. El niño tenía cabello oscuro y ojos grises. Cristóbal miró su reflejo en el espejo del baño de la biblioteca. Cabello oscuro, canoso ahora en las sienes. Ojos grises. Una mandíbula fuerte que podía ver reflejada en las fotografías de Teodoro Sandoval. Pensó en Gerardo Barrera, en la crueldad casual de Yolanda durante el divorcio, en ser vetado y destruido por el crimen de no ser lo suficientemente bueno para su familia. En dormir en portales y buscar en los contenedores de basura de los restaurantes. De una manera muy específica, la gente rica te mira a través de ti cuando pides monedas. Si esto era real, si él era Natanael Sandoval, entonces todo cambiaba. Pero Cristóbal había aprendido algo en sus meses en la calle. Había aprendido paciencia. Había aprendido a observar y esperar. Había aprendido que los poderosos siempre subestimaban a los desesperados. Y había aprendido que la venganza era un plato que se sirve mejor con precisión. No solo reclamaría su identidad. La usaría. Y Gerardo Barrera aprendería lo que significaba destruir a alguien que no tenía nada que perder y todo por ganar. La finca de la familia Sandoval estaba en Lomas de Chapultepec, una zona donde las casas comenzaban en cifras de 9 números y los muros de privacidad eran más altos que la mayoría de los edificios. Cristóbal se paró en la puerta a las 9 de la mañana siguiente, habiendo llamado al doctor Duque al amanecer para autorizar el contacto. La respuesta fue inmediata. Un coche negro lo había recogido del albergue donde dormía, conducido por un profesional silencioso que no comentó sobre la apariencia de Cristóbal. Teodoro Sandoval lo recibió en la puerta personalmente. Tenía 78 años, alto incluso con la postura encorvada por la edad, con los mismos ojos grises que Cristóbal veía en el espejo. El rostro del anciano estaba cuidadosamente controlado, pero sus manos temblaban mientras extendía una. Dijeron que la probabilidad era del 99,7%, dijo Teodoro, con la voz ronca. Necesitamos hacer una prueba más completa para estar seguros, pero tú sabes. Cristóbal terminó, lo sé. Teodoro se hizo a un lado. Por favor, pasa. La casa era de calidad de museo. Cristóbal siguió a Teodoro a través de habitaciones llenas de arte y antigüedades,
pasando por ventanas que daban a jardines cuidados, hasta un estudio forrado de libros y fotografías. Muchas de las fotografías mostraban a un Teodoro más joven con una hermosa mujer de cabello oscuro y un niño pequeño. Margarita quitó esas en el resto de la casa después del primer año, dijo Teodoro, viendo la mirada de Cristóbal. Dijo que dolía demasiado. Pero las mantuve aquí. Necesitaba recordar. Mantenerlo real en mi mente. Cuéntame qué pasó, dijo Cristóbal. Teodoro sirvió 2 vasos de whisky, caro, del tipo que Cristóbal recordaba de su antigua vida, y contó la historia. El parque, la niñera, la investigación que no llevó a ninguna parte, los años de búsqueda, las pistas falsas, los investigadores privados que no encontraron nada. La lenta aceptación de que Natanael se había ido, emparejada con la negativa absoluta a dejar de buscar. Financiamos bases de datos genéticas en todo el país, dijo Teodoro. Donamos a organizaciones de niños desaparecidos, presionamos por legislación. Carolina, tu hermana, dirige una fundación en nombre de Margarita. Nunca paramos. Pero después de 40 años. Se apagó. No esperabas encontrarme, dijo Cristóbal. No me permití esperar nada. La esperanza es un lujo que ya no podía permitirme. Cristóbal bebió el whisky. Era más suave que cualquier cosa que hubiera probado en un año. Necesito saber sobre la adopción. Mis padres, las personas que me criaron, murieron hace 6 años. Pero deben haber sabido algo. Investigaremos. Ya he contactado a la mejor gente. Si hay un rastro, lo encontraremos. Teodoro lo estudió. El doctor Duque mencionó que has pasado por momentos difíciles recientemente. Esa es una forma de decirlo. No quiero entrometerme, pero si eres mi hijo, cuando confirmemos que eres mi hijo, todo lo que tengo es tuyo. Quiero que sepas eso de antemano. Sin ataduras, sin condiciones. Desapareciste de mi vida una vez. No te perderé de nuevo por orgullo, independencia o cualquier otra cosa. Cristóbal lo miró a los ojos. Aprecio eso, pero hay algo que debes saber sobre mí. No soy el niño de 3 años que fue secuestrado. Soy alguien que ha sido formado por 42 años de vida, incluido el último año de infierno. Y hay personas que me pusieron en ese infierno, personas que necesitan responder por ello. La expresión de Teodoro cambió sutilmente. El padre afligido retrocedió, reemplazado por algo más duro. Cuéntame. Así que Cristóbal lo hizo. Expuso el divorcio, el veto, la destrucción sistemática de su carrera y reputación. Explicó el alcance de Gerardo Barrera, su venganza, la forma en que había usado su poder para aplastar a alguien por el pecado de no ser digno de su hija. Barrera, dijo Teodoro pensativamente. Gerardo Barrera. Su familia hizo su dinero en desarrollo inmobiliario y banca. Está en varios consejos. Se considera a sí mismo un hacedor de reyes en la política local. Ese es él. ¿Él no sabe quién eres? ¿Quién eres realmente? Aún no. Teodoro sonrió. No era una expresión agradable. Bien. Mantengámoslo así hasta que estemos listos. Dijiste que quieres que respondan por lo que hicieron. ¿Qué tenías en mente? Cristóbal se inclinó hacia adelante. No quiero simplemente arruinarlos financieramente. Quiero usar sus propias armas contra ellos. Reputación, posición social, la misma red que usaron para destruirme. Quiero desmantelar todo lo que valoran pieza por pieza, y quiero que sepan exactamente por qué está sucediendo. Ese es un juego largo. Tengo tiempo, y ahora, aparentemente, tengo recursos. Teodoro lo estudió por un largo momento. Sabes, cuando pensé en encontrarte, imaginé muchos escenarios. Una reunión llena de lágrimas, ira por haber sido abandonado, confusión. No imaginé que entrarías aquí con un plan de venganza estratégica contra la familia de tu exesposa. ¿Es eso un problema? Al contrario. Teodoro rellenó ambos vasos. He pasado 40 años en los negocios. He aprendido que a veces la única forma de tratar con personas que abusan de su poder es mostrarles cómo se ve el poder real.
Si los Barrera hicieron lo que dices, y lo verificaré independientemente, sin ofender, entonces merecen todo lo que les viene. Y soy muy bueno asegurándome de que la gente reciba lo que merece. Hablaron durante 3 horas más. Teodoro llamó a Carolina y Marcos, los hermanos de Cristóbal, quienes llegaron en 1 hora. Carolina tenía 40 años, elegante, con la aguda inteligencia de su padre. Marcos tenía 36, más tranquilo, con experiencia en leyes. Ambos fueron cautelosos al principio, pero la evidencia genética era convincente, y el conocimiento de Cristóbal sobre su infancia, recuerdos fragmentados que coincidían con detalles que solo la familia sabría, los convenció. Necesitaremos hacer una prueba de ADN formal, dijo Carolina prácticamente. Y necesitamos averiguar las implicaciones legales. Si eres Natanael, hay problemas de herencia, fideicomisos que se han mantenido para ti, posición legal en las empresas familiares. También está la cuestión de tu adopción, agregó Marcos. Si fue ilegal, y casi con certeza lo fue, podría haber implicaciones penales. La prescripción del delito podría ser un problema, pero podemos explorarlo más tarde. Teodoro dijo firmemente, primero, traemos a Cristóbal a casa correctamente. Necesita recursos, apoyo, tiempo para recuperarse de lo que ha pasado. Luego podemos abordar todo lo demás. Cristóbal apreció el sentimiento, pero había aprendido a no esperar. Aprecio la oferta, pero no necesito tiempo para recuperarme. Necesito actuar mientras tengo el elemento sorpresa. Los Barrera piensan que estoy destruido. Piensan que soy nada. Eso es una ventaja. La sonrisa de Teodoro fue lobuna. De tal palo, tal astilla. Muy bien. ¿Cuál es tu primer movimiento? Cristóbal había estado pensando en esto desde que salió del centro de plasma. Información. Necesito saber todo sobre la familia Barrera. Tratos comerciales, relaciones personales, donde son vulnerables. Gerardo usó su red contra mí. Necesito mapear esa red. Encontrar los puntos de presión. Puedo ayudar con eso, dijo Carolina. Nuestra fundación trabaja con muchos de los mismos círculos sociales. Puedo hacer averiguaciones discretamente. Puedo acceder a registros legales y financieros, ofreció Marcos. Archivos públicos, registros de propiedad, registros comerciales. Si hay suciedad, la encontraré. Teodoro se levantó, caminó hacia su escritorio y sacó una chequera. Cristóbal, estoy abriendo una cuenta a tu nombre. Considéralo un fondo inicial. Compra ropa, consigue un lugar para vivir, contrata a quien necesites. Carolina se encargará de la logística. No quiero que me vean gastando repentinamente, dijo Cristóbal. Planteará preguntas. Entonces seremos inteligentes al respecto. Usa intermediarios. Construye tus recursos silenciosamente. Pero ya no dormirás en albergues, hijo. Eso termina hoy. La palabra hijo golpeó más fuerte de lo que Cristóbal esperaba. Había estado solo durante tanto tiempo. Verdaderamente solo desde que sus padres adoptivos murieron y funcionalmente solo desde el divorcio. La idea de familia, de personas que estarían con él no por lo que él pudiera hacer por ellos, sino por sangre y elección, era casi abrumadora. Casi. Pero Cristóbal Paredes había aprendido a canalizar sus emociones en combustible. Gratitud, ira, esperanza, dolor, todos servían al mismo propósito ahora. Lo impulsaban hacia adelante. Gracias, dijo. A todos ustedes. Sé que esto es repentino y extraño y... Eres familia, interrumpió Carolina suavemente. Todo lo demás son detalles. Pasaron el resto del día manejando aspectos prácticos, una prueba de ADN completa que se mantendría en la corte, una reunión con los abogados de la familia para comenzar el proceso legal de establecer la identidad de Cristóbal, y un equipo de seguridad. Porque Teodoro insistió en que si alguien se había llevado a Natanael una vez, necesitaban asegurar la seguridad de Cristóbal ahora. Por la noche, Cristóbal estaba instalado en una de las casas de huéspedes de la finca, un pequeño edificio que era más grande que cualquier departamento que hubiera rentado. Se paró en la regadera, presión de agua real, agua caliente ilimitada, y se permitió sentir el peso del día. Esta mañana, había estado vendiendo plasma.
Esta noche, era el heredero de una de las fortunas más grandes de México. Pero no se permitió relajarse por completo. Las historias de Cenicienta no existían en la vida real. Alguien lo había alejado de su familia. Alguien había facilitado una adopción ilegal. Sus padres adoptivos podrían haber sido víctimas inocentes ellos mismos, o podrían haberlo sabido. De cualquier manera, quedaban preguntas. Y más allá de esas preguntas, estaba Gerardo Barrera, quien había aplastado la vida de Cristóbal sin piedad ni vacilación. Cristóbal se secó, se puso la ropa que Carolina había arreglado para que le entregaran, simple, de buena calidad, nada llamativo, y se sentó con su laptop. Teodoro le había dado acceso a la red de inteligencia de la familia, un sistema sofisticado que habían construido durante décadas de negocios y filantropía. Comenzó con una búsqueda simple, Gerardo Barrera. Los resultados llenaron su pantalla. Intereses comerciales, donaciones políticas, consejos de caridad, conexiones sociales. Era exactamente el tipo de perfil completo que Cristóbal había esperado. Pero a medida que profundizaba, leyendo informes y cruzando nombres, comenzó a ver patrones. El imperio de Gerardo Barrera no estaba construido sobre terreno sólido. Estaba construido sobre apalancamiento, sobre relaciones cuidadosamente mantenidas que podrían convertirse fácilmente en vulnerabilidades. Y Cristóbal tenía un año de vivir en la calle a sus espaldas. Había aprendido a ver el vientre de la ciudad, los lugares donde las historias oficiales se desmoronaban. Había hablado con personas que Gerardo Barrera nunca notaría, los guardias de seguridad, los conserjes, los trabajadores de servicio que veían todo y nunca se les pedía ser discretos porque nadie pensaba que importaran. Abrió un nuevo documento y comenzó a escribir. No un plan, todavía no. Solo observaciones, conexiones, preguntas, el tipo de trabajo fundamental que alguna vez había hecho en proyectos de planificación urbana, mapeando sistemas y flujos. Solo que ahora, el sistema era social y el flujo era poder. Y en algún lugar del reino cuidadosamente construido por Gerardo Barrera, habría una grieta. Cristóbal solo tenía que encontrarla y luego aplicar la presión adecuada. Trabajó hasta las 3 de la mañana, impulsado por café caro y algo que se sentía peligrosamente como esperanza. Cuando finalmente durmió, soñó con su madre biológica, Margarita Sandoval, una mujer que no podía recordar, y con Natanael de 3 años, perdido en un parque, esperando ser encontrado. El anuncio formal del regreso de Cristóbal llegó 3 semanas después, tras resultados de ADN que satisficieron incluso a los abogados más escépticos. Teodoro Sandoval celebró una conferencia de prensa en la sede corporativa de la familia en Paseo de la Reforma, una torre reluciente que dominaba el horizonte. Cristóbal estaba a su lado, vistiendo un traje que Carolina había insistido que usara, mientras las cámaras destellaban y los reporteros gritaban preguntas. Hace 39 años, mi hijo nos fue arrebatado, dijo Teodoro a los micrófonos. Hoy, a través del milagro de la ciencia genética moderna y la dedicación de los profesionales médicos en el Centro de Plasma Cascada, ha sido devuelto. Este es Natanael Cristóbal Sandoval. Aunque ha usado el nombre Cristóbal Paredes la mayor parte de su vida, y continuaremos honrando eso. Está en casa, y nuestra familia está completa de nuevo. Los medios enloquecieron. Era la historia perfecta. El hijo perdido del magnate encontrado, regresado de entre los muertos. La ciencia forense moderna resolviendo un misterio de décadas. La cobertura estaba en todas partes en cuestión de horas. Las noticias nacionales lo recogieron. Las redes sociales explotaron con el hashtag Milagro Sandoval. Cristóbal había argumentado en contra de hacerlo público tan rápido. Había querido más tiempo para prepararse, para posicionarse. Pero Teodoro había sido insistente. Si vamos a protegerte, la gente necesita saber quién eres, había dicho. Y si vamos a ir tras los Barrera, necesitamos establecerte públicamente. Ya no eres Cristóbal Paredes, el hombre que Gerardo destruyó. Eres Natanael Sandoval, quien superó el secuestro y probabilidades imposibles. La narrativa importa. Había tenido razón. Dentro de las 24 horas posteriores al anuncio, el celular de Cristóbal, uno nuevo registrado bajo el nombre Sandoval, se inundó de llamadas. Antiguos colegas de Meridiano ofreciendo felicitaciones, contactos comerciales que lo habían ignorado hace un año recordando repentinamente cuán talentoso era.
Y 3 mensajes separados de abogados que representaban a Yolanda Barrera solicitando reuniones para discutir ciertos asuntos financieros relacionados con la disolución del matrimonio. Cristóbal borró esos mensajes. ¡Que suden! Estaba en su nueva oficina en Industria Sandoval, una suite en la esquina del piso 45. Teodoro insistió en que necesitaba una base de operaciones, cuando Carolina llamó y entró. «Vas a querer ver esto», dijo ella, entregándole una tableta. La pantalla mostraba una declaración de Gerardo Barrera. La familia Barrera felicita a Teodoro Sandoval por el regreso de su hijo. Este es un día maravilloso para su familia, y nos unimos a la celebración de esta reunión. Nuestra relación profesional anterior con el Sr. Paredes se llevó a cabo de buena fe, y le deseamos lo mejor en sus nuevas circunstancias. Cristóbal lo leyó 2 veces. Relación profesional. Así es como lo llama. Está tratando de controlar la narrativa antes de que se le escape. Si admite que me vetó, parece vengativo. Pero si lo posiciona como simples decisiones comerciales, mantiene una negación plausible. ¿Está asustado? Debería estarlo. Carolina se sentó frente a él. He estado haciendo esas averiguaciones que discutimos. El imperio empresarial de Gerardo es más frágil de lo que parece. Está sobreextendido en varias propiedades comerciales. Su banco tiene mucha deuda riesgosa, y sus conexiones políticas están comenzando a cambiar. El alcalde con el que es tan cercano enfrenta una dura campaña de reelección, y varios regidores que financió están bajo investigaciones éticas. Cristóbal se recostó. Sigue tirando de ese hilo. ¿Qué hay de Yolanda? Se volvió a casar hace 6 meses. Un empresario llamado Roberto Salgado. Dinero viejo, intereses navieros. Según todos los relatos, es un matrimonio de conveniencia. Su familia quería las conexiones de Barrera, su familia quería los activos líquidos de él. Así que, ella sigue siendo una pieza de ajedrez en los juegos de su padre. Algunas cosas nunca cambian. Carolina hizo una pausa. Chris, tengo que preguntar. ¿Qué tan lejos planeas llevar esto? ¿Qué quieres decir? Quiero decir, hay una diferencia entre reclamar tu reputación y destruir la de ellos. Hay venganza legal, y hay tierra quemada. Necesito saber hacia qué estamos trabajando, porque si esto escala, podría ponerse feo. Cristóbal pensó en dormir en Portales. En la noche en que la temperatura bajó por debajo del punto de congelación y se había acurrucado en una entrada del metro, temblando tan fuerte que pensó que sus dientes se romperían. En la forma en que Gerardo Barrera lo había mirado durante los procedimientos de divorcio, como si fuera algo desagradable pegado a su zapato. Gerardo Barrera usó su poder para borrarme de mi profesión porque yo no era lo suficientemente bueno para su hija, dijo Cristóbal en voz baja. No solo me despidió. Me vetó. Esparció mentiras sobre mi competencia y mi carácter. Hizo imposible que trabajara en el único campo que había conocido. Y lo hizo casualmente, casi como una ocurrencia tardía. Así de poco le importaba. Y ahora tú importas mucho. Ahora tengo los recursos para mostrarle lo que se siente ser impotente. No quiero solo vencerlo, Carolina. Quiero que entienda lo que hizo. Quiero que lo sienta. Carolina guardó silencio por un momento. Está bien, pero hacemos esto de manera inteligente. Nada de actividades ilegales. Nada que pueda rebotar contra la familia. Teodoro ya ha caminado algunas líneas éticas en los negocios, todos lo hemos hecho, pero no podemos dar municiones a nadie. No busco romper leyes. Busco romper espíritus. Entonces déjame ayudar. A Marcos también. Hemos sido Sandoval toda nuestra vida. Sabemos cómo funciona este mundo. Cómo aplicar presión sin dejar huellas dactilares. Eres brillante, Chris, pero has estado afuera. Vamos a enseñarte cómo se juega el juego desde adentro. Era un punto justo. Cristóbal había tenido éxito en su carrera, pero nunca había sido parte de las estructuras de poder reales. Había estado adyacente a ellas, trabajando para empresas propiedad de personas como su padre, pero nunca ejerciendo ese poder él mismo. ¿Cuál es la jugada?, preguntó. Carolina sonrió. Le recordó a la expresión depredadora de Teodoro.
Empezamos aceptando la rama de olivo de Gerardo. Públicamente, con gracia. Haces una declaración agradeciéndole sus amables palabras. Tomas el camino correcto. Lo confundirá. Hará que se pregunte qué estás planeando. ¿Y en privado? En privado, comenzamos a desmantelar su imperio. Pero en silencio. Compramos su deuda a través de empresas fantasma. Hablamos con sus aliados políticos, les recordamos que su lealtad a Gerardo podría no ser su mejor jugada a largo plazo. Nos aseguramos de que sus problemas comerciales empeoren sin ninguna conexión obvia con la familia Sandoval. Muerte por 1000 cortes. Exactamente. Y mientras él se desangra, tú reconstruyes tu reputación. Teodoro quiere que tomes un puesto en Industrias Sandoval, jefe de desarrollo urbano. Nos estamos expandiendo hacia infraestructura de ciudades inteligentes, vivienda sostenible. Es perfecto para tu experiencia. El trabajo que debería haber tenido todo el tiempo. Mejor, porque ahora lo harás con nuestros recursos, nuestro respaldo. Y Gerardo Barrera te verá tener éxito en el puesto que intentó negarte. Cada proyecto que completes, cada contrato que ganes, cada premio que recibas, será un recordatorio de que falló en destruirte. Cristóbal miró por su ventana hacia la ciudad. Desde su altura, parecía limpia, ordenada. Desde el nivel de la calle, sabía que no era así. Conocía cada callejón, cada albergue, cada comedor comunitario. Había vivido en espacios que Gerardo Barrera nunca vio. Hagámoslo, dijo. Pero quiero una cosa clara. Cuando termine, quiero que Gerardo sepa exactamente por qué sucedió. No quiero que piense que es mala suerte o fuerzas del mercado. Quiero que entienda que estos son consecuencias. De acuerdo. Pero el tiempo importa. No revelamos nuestra mano hasta que ya haya perdido, hasta que no haya nada que pueda hacer al respecto. Pasaron la siguiente hora planeando. Cristóbal tomó notas, hizo preguntas, aprendió la mecánica de ejercer el poder institucional. Fue fascinante de una manera fría. Así era como funcionaba realmente el mundo. No a través de confrontaciones dramáticas o batallas públicas, sino a través de llamadas telefónicas y reuniones tranquilas e inversiones cuidadosamente colocadas. Para cuando Carolina se fue, Cristóbal tenía una imagen más clara del camino a seguir. Tomaría meses, tal vez más, pero había aprendido paciencia en las calles. Y a diferencia de Gerardo Barrera, que había sido poderoso toda su vida, Cristóbal sabía lo que significaba no tener nada. Ese conocimiento lo hacía peligroso de formas que el anciano no podía anticipar. Su celular vibró. Un mensaje de texto de Tomás Huerta, su antiguo colega de Meridiano. Escuché las noticias. Historia increíble. ¿Quieres comer? Cristóbal sonrió. Tomás había sido una de las pocas personas que había sido honesta con él sobre el veto. Quien al menos había intentado advertirle. Escribió de vuelta, absolutamente. ¿Qué tal en Marcelos el jueves? Marcelos era donde los poderosos de la ciudad hacían negocios sobre botellas de vino de 16,000 pesos. Cristóbal nunca había podido permitírselo en su antigua vida. Pero Natanael Sandoval podía comer allí todos los días sin notar la cuenta. Perfecto. Nos vemos a las 2. Cristóbal dejó el teléfono y volvió a la ventana. En algún lugar allá afuera, Gerardo Barrera estaba leyendo sobre el regreso milagroso de Natanael Sandoval. En algún lugar allá afuera, se preguntaba si debería estar preocupado. Debería estarlo. 3 meses después del anuncio, Cristóbal se había asentado en su nueva vida con la intensidad enfocada de alguien que recupera el tiempo perdido. Trabajaba días de 12 horas en Industrias Sandoval, reconstruyendo no solo su carrera, sino creando algo mejor. La iniciativa de ciudad inteligente que había propuesto había sido aprobada con un presupuesto masivo, y había contratado a un equipo con los mejores planificadores urbanos del país, incluidas 2 personas que lo habían ignorado durante su veto. Se habían disculpado profusamente. Él había aceptado con gracia, y luego los había hecho trabajar más duro que nadie en el equipo, asegurándose de que entendieran exactamente lo que se habían perdido. La comida con Tomás Huerta había sido esclarecedora. Tomás era un buen hombre, genuinamente feliz por el cambio de fortuna de Cristóbal, pero también era una excelente fuente de información.
Sobre pasta cara y vino, había puesto al día a Cristóbal sobre todo lo que sucedía en Meridiano. La firma está luchando, había dicho Tomás, su tercer vaso de tinto soltándole la lengua. ¿Esa reestructuración que te costó el trabajo? Resulta que fue porque habían perdido la cuenta de Barrera. Gerardo retiró millones en contratos. Dijo que quería diversificar a sus socios de desarrollo. Puso a Meridiano en una situación difícil. Se dice que está consolidando, moviendo todo su negocio a Constructora Barrera. Esa es la firma de su yerno, Roberto Salgado. Manteniéndolo en la familia. Pero Salgado no tiene el historial de Meridiano. Están perdiendo talento, y los proyectos en los que están trabajando son... Bueno, digamos que se están tomando atajos. Cristóbal había archivado esa información. Atajos en la construcción significaban violaciones de reglamentos, problemas de seguridad, esquinas cortadas para preservar los márgenes de ganancia. Eso era explotable. Ahora, sentado en una reunión de estrategia con Teodoro, Carolina y Marcos, compartió lo que había aprendido. Si Salgado está tomando atajos, los inspectores de obra lo detectarán eventualmente, dijo Marcos. Pero ese es un proceso lento. Podría tomar años para que las violaciones salgan a la luz. A menos que alguien agilice el proceso, dijo Cristóbal. Alguien que sepa dónde buscar y tenga las conexiones adecuadas. Teodoro levantó una ceja. ¿Quieres reportarlos? Quiero asegurarme de que las autoridades apropiadas estén haciendo su trabajo. Tenemos contactos en la Secretaría de Desarrollo Urbano, ¿verdad? Varios, confirmó Carolina. Pero tenemos que tener cuidado. Si parece que estamos apuntando a los proyectos de Barrera específicamente, podría parecer acoso. Entonces no apuntamos a ellos específicamente. Sugerimos una revisión más amplia de los desarrollos comerciales recientes, preocupaciones de seguridad, cumplimiento de reglamentos. Dado el auge de la construcción en la ciudad, tiene sentido. ¿Y si los proyectos de Barrera resultan ser parte de esa revisión? Negación plausible, dijo Marcos con aprobación. Me gusta. Teodoro fue más cauteloso. Es agresivo. Si Gerardo descubre que estamos detrás de esto, podría escalar a una guerra abierta. Que escale, dijo Cristóbal. Estoy cansado de moverme lentamente. Hace 3 meses, vivía en la calle. Ahora estoy en una posición para hacer algo realmente sobre las personas que me pusieron allí. No quiero esperar años por justicia. Paciencia, aconsejó Teodoro. Has hecho un progreso increíble, pero Gerardo todavía tiene aliados. Todavía está en el patronato del museo, la fundación del hospital, el Consejo de Desarrollo Económico. Moverse demasiado rápido podría unir a sus partidarios en nuestra contra. Entonces dividimos a sus partidarios. ¿Quién es vulnerable? ¿A quién podemos separar? Carolina mostró una presentación en la pantalla de la sala de conferencias. He estado trabajando en esto. La base de poder de Gerardo descansa en 3 pilares: conexiones políticas, relaciones comerciales y capital social. Lo político es complicado en este momento. La carrera por la jefatura de gobierno está demasiado caliente para tocarla. Pero negocios y social. Podemos trabajar con eso. La pantalla mostraba un diagrama de red, nombres conectados por líneas que representaban relaciones e intereses. En el centro estaba Gerardo Barrera. Irradiando hacia afuera había docenas de conexiones, socios comerciales, miembros de consejos, figuras de la sociedad. Enfóquense aquí, dijo Carolina, resaltando un grupo de nombres. Estos son los miembros del Consejo de la Fundación Herencia, donde Gerardo es presidente. Es una de las organizaciones benéficas más antiguas de la ciudad. Muy prestigiosa. Si pudiéramos voltear el consejo, convencerlos de reemplazar a Gerardo como presidente, sería un golpe importante para su posición social. ¿Cómo hacemos eso?, preguntó Cristóbal. Siendo mejores filántropos. La familia Sandoval siempre ha donado a causas dignas, pero nunca hemos sido ostentosos al respecto. Cambiamos eso. Hacemos donaciones estratégicas a causas que le importan a la Fundación Herencia. Nos involucramos, visibles, activos.
Y nos aseguramos de que los miembros del Consejo sepan que si están buscando un nuevo liderazgo, estamos interesados en apoyarlos. Estás describiendo un golpe. Estoy describiendo una transición de liderazgo, corrigió Carolina con una sonrisa. Una cosa muy diferente. Marcos intervino. En el lado comercial, he estado mirando el banco de Gerardo. Banco Nacional Barrera. Es un banco regional, no uno de los grandes jugadores, pero tiene mucha influencia local. Tienen hipotecas, préstamos comerciales, líneas de crédito para la mitad del desarrollo comercial en la ciudad. Y preguntó Cristóbal. Y están subcapitalizados. Tomaron grandes riesgos durante el último auge, y están cargando mucha deuda que comienza a verse inestable. Si hubiera una corrida bancaria, o incluso solo una crisis de confianza, podrían estar en serios problemas. No vamos a causar una corrida bancaria, dijo Teodoro firmemente. Eso perjudicaría a ahorradores inocentes. No, pero podríamos alentar a los grandes depositantes a mover su dinero por razones legítimas. Si Industrias Sandoval, por ejemplo, decidiera consolidar nuestras relaciones bancarias con una institución más grande para mejores términos. Retiraríamos millones, terminó Cristóbal. Y otras empresas podrían seguir nuestro ejemplo. Exactamente. No es vengativo. Es una práctica comercial sólida. Pero el efecto sería debilitar considerablemente el banco de Barrera. Teodoro miró a sus hijos, a los tres ahora, con algo parecido al orgullo. Lo han pensado bien. Hemos tenido 3 meses, dijo Carolina, y estamos motivados. Muy bien, decidió Teodoro. Nos movemos en el consejo de la Fundación Herencia. Carolina, tú te encargas de eso. Marcos, comienza el proceso de cambiar nuestras relaciones bancarias, pero lentamente. No lo hagas obvio. Cristóbal, quiero que te concentres en tu trabajo real. El proyecto de ciudad inteligente está recibiendo atención. Asegúrate de que sea exitoso. Cada victoria que tengas profesionalmente es otro clavo en el ataúd de Gerardo. ¿Qué hay del ángulo de inspección de edificios?, preguntó Cristóbal. Manejaré eso personalmente, dijo Teodoro. Tengo un contacto en la oficina del alcalde que me debe un favor. Sugeriré la revisión más amplia que discutimos. Pero Chris tiene razón. Necesitamos movernos más rápido. Gerardo ha tenido meses para darse cuenta de que no te vas a ir. Y no es estúpido. Estará preparando su propia respuesta. Como si fuera una señal, el celular de Cristóbal vibró. Un correo electrónico de una dirección que no reconoció. El asunto decía, deberíamos hablar. Lo abrió. El mensaje era breve. Señor Sandoval. Represento ciertos intereses que pueden ser relevantes para su situación actual. Tengo información sobre su adopción que querrá ver. Reunámonos en el café del parque mañana, 3 de la tarde. Venga solo. Cristóbal se lo mostró a los demás. Podría ser una trampa, dijo Marcos de inmediato. O información legítima, contrarrestó Carolina. Hemos estado tratando de rastrear detalles sobre la adopción durante meses sin éxito. Es un momento conveniente, dijo Teodoro. Justo cuando estamos aumentando la presión sobre los Barrera. ¿Crees que están conectados?, preguntó Cristóbal. Creo que nada en esta ciudad sucede de forma aislada. Alguien se acerca con información sobre tu pasado justo cuando estás amenazando el presente de Gerardo. Eso no es coincidencia. Entonces necesito tomar la reunión. No solo, dijo Teodoro rotundamente. El mensaje decía. No me importa lo que decía el mensaje. No te reunirás con contactos anónimos solo. Pondremos seguridad cerca. Lo suficientemente cerca para intervenir si es necesario. Lo suficientemente lejos para parecer que cumples. Cristóbal quería discutir, pero la preocupación de Teodoro era genuina, y más importante, probablemente justificada. Alguien lo había secuestrado una vez. El hecho de que lo hubieran encontrado no significaba que la amenaza hubiera desaparecido. Está bien, estuvo de acuerdo. Pero quiero escuchar lo que tienen que decir. Si hay más en mi adopción de lo que sabemos, necesito entenderlo.
Esa noche, solo en su departamento, un penthouse en Polanco que todavía se sentía surrealista, Cristóbal no podía dormir. Seguía pensando en el correo electrónico, en la adopción, en las piezas que no encajaban. Sus padres adoptivos, Robert y Eleanor Paredes, habían sido buenas personas, una maestra de escuela y un contador. Clase media, amorosos. Le habían dado una infancia estable, le pagaron la universidad, apoyaron su carrera. Pero nunca explicaron de dónde venía. Una adopción privada, habían dicho. Los detalles eran complicados. No te preocupes por eso. Y Cristóbal, confiado y amado, lo había dejado pasar. Ahora se preguntaba si lo habían sabido. Si habían sido parte del secuestro o simplemente víctimas de él. Si alguien les había vendido un niño y habían sido demasiado ingenuos o desesperados para hacer las preguntas correctas. Sacó un viejo álbum de fotos, una de las pocas posesiones que había logrado conservar a través de su situación de calle. Fotos de su infancia, fiestas de cumpleaños, mañanas de Navidad, graduación de la preparatoria, sus padres sonriéndole con amor y orgullo genuinos. Lo que sea que hubieran hecho o sabido, lo habían amado. Él creía eso. Pero el amor no borraba las preguntas, y las preguntas no borraban la necesidad de la verdad. Mañana, comenzaría a encontrar respuestas. Y si esas respuestas llevaban de regreso a Gerardo Barrera o a cualquier otra persona que se hubiera beneficiado de su sufrimiento, entonces que Dios los ayude, porque Cristóbal Paredes había sido impotente y estado solo. Pero Natanael Sandoval tenía familia, recursos y una furia justa que apenas estaba comenzando. El café del parque era un lugar tranquilo en un vecindario agradable, el tipo de lugar donde los profesionales se reunían para tomar café por la tarde y las parejas jubiladas se demoraban con el postre. Cristóbal llegó 15 minutos antes, vistiendo ropa informal, jeans y una chamarra, tratando de no parecer el heredero de una fortuna de miles de millones de pesos. Su equipo de seguridad estaba disperso por el área, uno en un auto al otro lado de la calle, dos dentro del café haciéndose pasar por clientes, uno en el callejón trasero. Exactamente a las 3 de la tarde, entró una mujer. Tenía casi 60 años, bien vestida pero no rica, con la postura cuidadosa de alguien que había trabajado en empleos de servicio. Escaneó la habitación, hizo contacto visual con Cristóbal y caminó hacia su mesa. Señor Sandoval, dijo ella. No fue una pregunta. ¿Y ustedes? Mi nombre es Ángela Ponce. Era la hermana de Patricia Morales. La sangre de Cristóbal se heló. Patricia Morales, la niñera que lo había estado cuidando en el parque, la que desapareció después del secuestro. Siéntese, dijo. Ángela se sentó, cruzó las manos sobre la mesa. Sé lo que está pensando. Que mi hermana lo secuestró. Que era un monstruo. Que merecía lo que le pasó. ¿Lo merecía? No. La voz de Ángela era firme. Tenía 23 años, trabajando en su primer empleo real, tratando de mantener a nuestra madre que tenía cáncer. Y le tendieron una trampa. ¿Por quién? Llegaré a eso. Pero primero, necesita entender que Patricia no lo sacó de ese parque voluntariamente. Estaba aterrorizada cuando desapareció. Llamó al 911 de inmediato. Cooperó con la policía. Les dijo todo lo que sabía. Y luego desapareció porque alguien la amenazó. Le dijeron que si hablaba de lo que realmente sucedió, la matarían a ella y a su madre. Así que corrió, cambió su nombre, se mudó al otro lado del país, pasó 36 años mirando por encima del hombro. Pasó. Cristóbal captó el tiempo pasado. Los ojos de Ángela se llenaron de lágrimas. Murió hace 3 meses. Cáncer de páncreas. Al final, cuando sabía que se estaba muriendo, me contó todo. Me hizo prometer encontrarlo si alguna vez lo encontraban. Para decirle la verdad. Cristóbal se inclinó hacia adelante. ¿Qué verdad? Patricia estaba en el parque con usted ese día. Le dio la espalda tal vez 60 segundos para ayudar a otro niño que se había caído. Cuando miró hacia atrás, usted se había ido. Buscó de inmediato, luego llamó a la policía. Pero antes de que llegaran, un hombre se le acercó. Le dijo que era agente federal, que el secuestro era parte de una investigación más grande,
que necesitaba guardar silencio y cooperar. Le mostró una placa, credenciales. Ella era joven, estaba asustada. Le creyó. Pero él no era federal. No. Era seguridad privada. Contratado para facilitar su desaparición. ¿Por quién? Ángela sacó un sobre de su bolsa. Patricia logró obtener fotos de él años después cuando intentaba entender qué pasó. Su nombre era Héctor Macías. Trabajaba para una empresa de seguridad que se especializaba en operaciones discretas para clientes ricos. Cristóbal tomó el sobre, lo abrió. Adentro había viejas fotos de vigilancia de un hombre de unos 40 años, porte militar, ojos fríos, y una impresión de un registro corporativo que mostraba el historial laboral de Macías, su último empleador antes de volverse independiente. Servicios de Seguridad Barrera. Cristóbal miró la página. ¿Me estás diciendo que Gerardo Barrera organizó mi secuestro? Le estoy diciendo que el hombre que lo llevó trabajaba para la familia Barrera. Patricia no supo por qué hasta mucho más tarde, cuando comenzó a unir las piezas. Pero piénselo. Usted tenía 3 años. Teodoro Sandoval era uno de los hombres más poderosos del país. ¿Quién se beneficia de que se lleven a su hijo? Alguien que quiere lastimarlo. Alguien que quiere ventaja, o alguien que quiere eliminar al heredero de un competidor mientras son vulnerables. Ángela sacó otro documento. Este es un registro de propiedad. En 1986, un año antes de que fuera secuestrado, Teodoro Sandoval estaba compitiendo con Gerardo Barrera por un contrato masivo de desarrollo frente al mar. Habría valido cientos de millones. Teodoro ganó. Gerardo estaba furioso. Las manos de Cristóbal temblaban. ¿Estás diciendo que robó a un niño como venganza por un trato comercial? Estoy diciendo que los hombres poderosos hacen cosas terribles cuando se sienten amenazados. Y estoy diciendo que debería investigar qué le pasó a la familia Sandoval después de que desapareció. ¿Cómo afectó el negocio de Teodoro? Si tomó decisiones diferentes debido a su dolor. Cristóbal sabía la respuesta sin mirar. Teodoro había hablado de ello. Como la muerte de Margarita lo destruyó. Como había perdido el foco en el negocio durante años. Como los competidores habían ganado terreno. ¿A dónde fui?, preguntó. Después de que Macías me llevó. Patricia nunca lo supo, pero sospechaba que había un médico involucrado. Alguien que facilitaba adopciones privadas. Esto fue antes de las bases de datos modernas de ADN, antes del tipo de seguimiento que tenemos ahora. Un intermediario hábil podía desaparecer a un niño y colocarlo con una nueva familia, y nadie conectaría los puntos. Hasta ahora. Hasta ahora. Ángela se puso de pie. Le he dado lo que Patricia quería que tuviera. La verdad. Lo que haga con ella depende de usted, pero tenga cuidado. Si Gerardo Barrera organizó esto una vez, si tiene ese tipo de alcance y crueldad, no dudará en protegerse ahora. Ella salió. Cristóbal se sentó en el café por otros 10 minutos, mirando los documentos, con la mente corriendo. Su equipo de seguridad convergió lentamente, dándole espacio. El jefe de su escolta, un exagente del Estado Mayor Presidencial llamado Bernardo Bustos, se sentó. ¿Está bien, señor? No, dijo Cristóbal honestamente. Llama a mi padre. Dile que necesitamos una reunión familiar de emergencia esta noche. Y dile que traiga a los abogados. A todos. La sala de conferencias en Industrias Sandoval estaba llena. Teodoro, Carolina, Marcos, el equipo legal de la familia encabezado por Virginia Cantú, el jefe de seguridad y Cristóbal. Expuso todo lo que Ángela Ponce le había dicho, esparciendo los documentos sobre la mesa. Virginia Cantú, una mujer feroz de unos 60 años que había hecho su carrera destruyendo corporaciones poco éticas, estudió los materiales con el enfoque de un halcón cazando. Esto es circunstancial, dijo finalmente. Sugestivo, pero no prueba. Macías trabajando para Seguridad Barrera no significa que Gerardo ordenó el secuestro. El momento del trato comercial crea motivo, pero no evidencia. Un buen abogado podría argumentar coincidencia. Pero es verdad, dijo Cristóbal. Puedo sentirlo. Los sentimientos no se sostienen en el juzgado.
Necesitamos evidencia sólida. Documentación, testimonio, registros financieros que muestren pagos. ¿Algo concreto? Macías, dijo Teodoro en voz baja. Su rostro estaba pálido, furia controlada en sus ojos. Él es la clave. Si todavía está vivo, lo encontramos y lo hacemos hablar. Ya estoy en eso, dijo Bernardo Bustos. Había estado trabajando en su teléfono durante toda la reunión. Héctor Macías, 71 años. Jubilado, vive en Arizona. Sin antecedentes penales, sin empleo actual. Parece haber desaparecido de la industria de la seguridad alrededor de 1995. Probablemente pagado, dijo Marcos. Haces un trabajo así, tomas el dinero, desapareces. ¿Podemos llegar a él?, preguntó Cristóbal. ¿Llegar a él? ¿Cómo? Virginia estaba preocupada. Si estás pensando en confrontarlo directamente, esa es una idea terrible legalmente. Estoy pensando en darle una razón para hablar. Inmunidad, tal vez, o dinero. Todos tienen un precio. O podríamos investigarlo por secuestro, contrarrestó Virginia. Incluso si el delito ha prescrito en la mayoría de los cargos, podría haber delitos federales que aún son procesables. Podríamos traer a la Fiscalía General. No, dijo Teodoro firmemente. Todavía no. Si traemos a la Fiscalía, esto se hace público de inmediato. Gerardo contratará amparos, destruirá evidencia y nunca obtendremos la verdad. Necesitamos trabajar esto en silencio primero. Carolina había estado callada, pensando. ¿Qué tal si hacemos ambas cosas? Investigar a Macías para obtener ventaja, pero también seguir investigando los negocios de Gerardo. Si es capaz de secuestrar, es capaz de otros crímenes. Fraude financiero, corrupción, soborno. Encontramos algo concreto y no necesitamos el testimonio de Macías. Podemos quemar a Gerardo hasta los cimientos con otros cargos. Y el secuestro se convierte en un clavo más en un ataúd que ya hemos construido. Era elegante. Despiadado, pero elegante. Me gusta, dijo Marcos. Ya hemos comenzado el proceso de inspección de edificios. Vamos a expandir eso. Contadores forenses, verificaciones de antecedentes profundas en las empresas de Barrera, entrevistas con ex-empleados. Volteamos cada piedra. Eso tomará tiempo, dijo Cristóbal. Tomará de 3 a 6 meses, confirmó Virginia. Tal vez más. Esto no es una carrera. Si quieres destruir a alguien tan poderoso como Gerardo Barrera, necesitas un caso hermético. Cristóbal miró a su padre. La expresión de Teodoro era de granito. Lo hacemos bien, dijo Teodoro. Cristóbal, sé que quieres justicia inmediata, pero Virginia tiene razón. No podemos permitirnos errores. Si nos movemos demasiado rápido, Gerardo escapa. Si somos pacientes, metódicos, no solo lo lastimamos, lo acabamos. Me quitó de ustedes, dijo Cristóbal. Robó a su hijo, destruyó a su familia, usó su dolor para obtener ventajas comerciales. Y luego, cuando me casé aleatoriamente con su hija décadas después sin saber nada de esto, me vetó como si nada. Es un monstruo. Sí, estuvo de acuerdo Teodoro. Es por eso que vamos a asegurarnos absolutamente de que pague por todo. Cada crimen, cada crueldad, cada vida que ha dañado. Lo documentamos todo. Construimos un caso que no se pueda pelear. Y luego atacamos. Una vez, decisivamente, permanentemente. Carolina puso una mano en el brazo de Cristóbal. Has esperado 40 años para conocer a tu verdadera familia. Podemos esperar unos meses más para derribar al hombre que te llevó de nosotros. Y mientras tanto, sigues teniendo éxito. Sigues construyendo. Sigues mostrando a todos que no eres solo una historia de milagro. Eres brillante y capaz y todo lo que Gerardo intentó borrar. Tenía sentido. Cristóbal lo odiaba, pero tenía sentido. Bien, dijo. Hacemos esto de manera inteligente. Pero quiero actualizaciones. Cada pieza de evidencia, cada pista. Y cuando finalmente nos movamos,
quiero ser quien le diga a Gerardo exactamente por qué su mundo está terminando. De acuerdo, dijo Teodoro. Pasaron las siguientes 2 horas planeando. Marcos coordinaría con contadores forenses para examinar las empresas de Barrera. Carolina trabajaría sus conexiones sociales, identificando a exempleados de Barrera y socios comerciales que pudieran tener quejas. Virginia prepararía estrategias legales para múltiples escenarios. Y Bernardo Bustos investigaría silenciosamente a Héctor Macías, buscando apalancamiento. Cristóbal haría lo que mejor sabía hacer, construir. El proyecto de ciudad inteligente estaba ganando impulso, atrayendo atención nacional. Había sido invitado a hablar en conferencias, mencionado en publicaciones comerciales, cortejado por otras ciudades que querían iniciativas similares. Cada éxito era prueba de que el intento de Gerardo de destruirlo había fallado. Pero por la noche, solo, Cristóbal no podía dejar de pensar en los documentos que Ángela Ponce le había dado. Sobre Natanael de 3 años, tomado de un parque. Sobre su madre biológica Margarita que murió sin saber qué le pasó a su hijo. Sobre Robert y Eleanor Paredes. Las personas que lo habían criado que podrían haber sido víctimas inocentes o podrían haber sabido exactamente lo que estaban comprando. Necesitaba respuestas. Y necesitaba que Gerardo Barrera sufriera. La pregunta era si podría esperar lo suficiente para hacerlo bien o si su ira quemaría su paciencia y le haría hacer algo estúpido. Teodoro había dicho que se moverían una vez, decisivamente, permanentemente. Cristóbal se aferró a eso. Un golpe, haz que cuente, haz que duela. Y cuando terminara, Gerardo Barrera entendería exactamente lo que había tomado y exactamente lo que le costó. Los siguientes 4 meses fueron una clase magistral en paciencia estratégica. Cristóbal se lanzó al trabajo, usando el proyecto de ciudad inteligente como distracción y arma. Cada presentación exitosa, cada artículo elogioso, cada contrato ganado era un recordatorio de que había sobrevivido al intento de destrucción de Gerardo. Pero debajo del éxito profesional, la investigación avanzaba. Los contadores forenses de Marcos encontraron irregularidades en los libros de Constructora Barrera, gastos que no coincidían con los registros, pagos a empresas fantasma, posible fraude fiscal. No lo suficiente para el enjuiciamiento todavía, pero prometedor. Carolina trabajó el circuito social brillantemente. Se unió al consejo de la Fundación Herencia y rápidamente se volvió indispensable, las donaciones de su familia y su encanto personal ganándose a los miembros. Gerardo todavía era presidente, pero su apoyo se estaba erosionando. En la última reunión del consejo, 3 miembros habían votado en contra de su propuesta de presupuesto. Sin precedentes. Virginia Cantú había construido una red de ex empleados de Barrera dispuestos a hablar. Muchos tenían historias de comportamiento poco ético, esquinas cortadas, reglas dobladas. Un ex contador describió un sistema de doble contabilidad diseñado para ocultar ganancias al SAT. Otro habló sobre sobornos a inspectores de obra, aunque no pudo probarlo. Y Bernardo Bustos había encontrado a Héctor Macías. El viejo operativo de seguridad vivía en una casa modesta en Scottsdale, aparentemente retirado con un ingreso cómodo pero no extravagante. El equipo de Bernardo había establecido vigilancia, documentado las rutinas de Macías, identificado sus vulnerabilidades. El hombre tenía una hija en la universidad, nietos a los que adoraba, una vida que había construido lejos de sus pecados pasados. Cristóbal quería confrontarlo de inmediato. Teodoro aconsejó paciencia. Usamos a Macías cuando lo necesitemos, dijo Teodoro durante una de sus sesiones semanales de estrategia. En este momento, es más valioso como seguro. Si Gerardo de alguna manera se entera de lo que estamos haciendo e intenta destruir evidencia, podemos activar a Macías como respaldo. Pero si nos acercamos a él demasiado pronto, advierte a Gerardo y perdemos nuestra ventaja. Era una estrategia sólida. Cristóbal la odiaba de todos modos. El avance provino de una fuente inesperada. Uno de los inspectores de obra que hacía la revisión más amplia que Teodoro había organizado encontró serias violaciones del reglamento de construcción en una propiedad de desarrollo de Barrera, un complejo de condominios de lujo en el centro. Materiales deficientes, instalaciones eléctricas inadecuadas, refuerzos estructurales que no cumplían con las especificaciones, el tipo de violaciones que podrían matar a personas en un sismo.
Cuando el inspector intentó detener la construcción, le ofrecieron un soborno. Se negó y lo informó de inmediato. El intento de soborno fue documentado, grabado e indiscutible. Virginia Cantú se abalanzó. Esto es. Lo tenemos por soborno, fraude de construcción y potencialmente negligencia criminal si alguien resultaba herido en esos edificios. Podemos construir un caso penal. ¿Vamos a la fiscalía?, preguntó Marcos. Todavía no, dijo Teodoro. Primero, nos aseguramos de que esto no pueda ser contenido. Lo filtramos a la prensa. Papá, objetó Carolina. Si lo filtramos, perdemos el control de la narrativa. Exactamente. Queremos caos. Queremos a Gerardo luchando para controlar los daños mientras continuamos construyendo nuestro caso. Un escándalo público lo debilita, pone nerviosos a sus aliados, crea oportunidades. Cristóbal vio la genialidad de ello. Y mientras él está luchando la batalla de relaciones públicas y tratando de contener el escándalo de la construcción, lo golpeamos desde otros ángulos. El voto del Consejo de la Fundación Herencia, la presión bancaria, todo a la vez. Asalto coordinado, confirmó Teodoro. Hemos sido pacientes. Ahora nos movemos. Pasaron la semana siguiente coreografiando el ataque. Un pitazo anónimo a un reportero de investigación en el periódico más agresivo de la ciudad. Un anuncio cuidadosamente programado de la decisión de Industrias Sandoval de mover su relación bancaria a una firma nacional, citando consideraciones estratégicas. Una reunión del Consejo de la Fundación Herencia donde Carolina nominaría formalmente a un nuevo candidato a presidente. Y Cristóbal tenía su propio movimiento que hacer. Convocó una conferencia de prensa para anunciar la finalización de la primera fase del proyecto de Ciudad Inteligente, un vecindario revitalizado en el centro con sistemas de tráfico inteligentes, espacios verdes y viviendas asequibles. Fue un logro genuino, pero el momento fue deliberado. Quería ser visiblemente exitoso, destacado prominentemente en las noticias exactamente en el momento en que el mundo de Gerardo comenzaba a desmoronarse. El escándalo de la construcción estalló un martes por la mañana. El titular del periódico fue devastador: condominios de lujo construidos sobre mentiras. Constructora Barrera acusada de fraude y soborno. El artículo detallaba las violaciones, el intento de soborno y planteaba preguntas sobre otros proyectos de Barrera. Para el martes por la tarde, la Secretaría de Obras había ampliado su investigación a todas las propiedades de Constructora Barrera. Para el miércoles, 2 regidores pedían audiencias. Para el jueves, los residentes del complejo de condominios de lujo habían presentado una demanda colectiva. Gerardo Barrera emitió un comunicado culpando a contratistas deshonestos y prometiendo plena cooperación con las investigaciones. Pero el daño estaba hecho. La historia tenía piernas y los reporteros estaban cavando más profundo. El viernes, el Consejo de la Fundación Herencia celebró una reunión de emergencia. Carolina nominó a Teodoro Sandoval como nuevo presidente, citando sus décadas de liderazgo filantrópico y reputación impecable. La votación fue de 8-3 a favor. Gerardo estaba fuera. Las noticias bancarias estallaron el lunes siguiente cuando Industrias Sandoval anunció que movían sus cuentas. Otras 3 empresas importantes siguieron en cuestión de horas. Las acciones del Banco Nacional Barrera cayeron un 12% en un día. Y a través de todo eso, la conferencia de prensa de Cristóbal se transmitió y retransmitió, mostrándolo discutiendo el proyecto de ciudad inteligente con inteligencia y pasión. Cada pulgada el ejecutivo exitoso y líder cívico. El contraste con el escándalo de Gerardo fue marcado. Gerardo intentó defenderse. Celebró su propia conferencia de prensa, defendió a su compañía, atacó los informes del periódico. Pero parecía cansado, a la defensiva. Y cuando un reportero preguntó sobre Cristóbal Sandoval, el exyerno de Gerardo, el hombre que una vez había vetado, la fachada cuidadosamente controlada de Gerardo se quebró. Ese es un asunto privado, dijo bruscamente. Absolutamente no. El señor Sandoval y yo tuvimos desacuerdos comerciales, pero nunca hubo ningún veto. El reportero presionó. Hemos hablado con múltiples fuentes que dicen lo contrario. Describen una campaña coordinada para destruir su carrera. Esta entrevista ha terminado. Gerardo salió del escenario. El clip se volvió viral.
Las redes sociales explotaron con comentarios sobre hombres ricos castigando a personas por divorciarse de sus hijas. Alguien desenterró la línea de tiempo, la rápida caída en desgracia de Cristóbal inmediatamente después del divorcio, su situación de calle, su descubrimiento milagroso. La narrativa se escribía sola. Magnate vengativo destruye la vida de un hombre inocente. El karma trae justicia milagrosa. La opinión pública se volvió decisivamente contra Gerardo, y la opinión pública importaba porque el poder de Gerardo siempre había descansado en parte en su reputación como pilar de la comunidad. Ahora esa reputación era tóxica. Cristóbal vio cómo se desarrollaba desde su oficina. Carolina se unió a él, trayendo champán. Por el principio del fin, dijo ella, sirviendo 2 copas. Aún no hemos terminado. No, pero estamos ganando. Gerardo está perdiendo puestos en consejos, relaciones comerciales, posición social. Su banco está en problemas. Su compañía está bajo investigación. ¿Y la mejor parte? Todavía no sabe por qué. Piensa que esto es mala suerte, fuerzas del mercado, periodismo agresivo. No se da cuenta de que esto está orquestado. ¿Cuándo se lo decimos? Pronto, dijo Teodoro, entrando en la oficina. Parecía satisfecho de una manera que Cristóbal nunca había visto. Pero primero, lo acabamos. Virginia se reunirá con los fiscales federales mañana. La evidencia de soborno es jurisdicción federal. Si muerden, Gerardo podría enfrentar cargos criminales. Morderán, dijo Marcos, siguiendo a su padre. He estado coordinando con Virginia. El caso es fuerte, y a los fiscales les encanta ir tras desarrolladores corruptos. Buena prensa, condena fácil si la evidencia se sostiene. Cristóbal levantó su copa. ¿Por la justicia? Bebieron, pero la satisfacción de Cristóbal estaba incompleta. Estaban destruyendo el imperio de Gerardo, sí. Pero el secuestro, el pecado original que había dado forma a toda la vida de Cristóbal, permanecía sin probar. Los documentos de Ángela Ponce eran sugestivos pero no concluyentes. Sin evidencia sólida o testimonio de Macías, no podían probar que Gerardo había organizado el secuestro. Quiero ir tras Macías, dijo Cristóbal. Teodoro asintió lentamente. Creo que es hora. El equipo de Bernardo está listo. Tenemos suficiente sobre Gerardo ahora que incluso si Macías le advierte, no hay nada que Gerardo pueda hacer para detener lo que viene. La investigación criminal, las demandas civiles, la crisis bancaria. Es demasiado tarde para contener nada de eso. Entonces obtengamos la verdad. Bernardo Bustos fue convocado. Había estado esperando esto. ¿Cómo quieres jugarlo?, le preguntó a Cristóbal. Quiero hablar con él personalmente. Cara a cara. Quiero que me mire a los ojos y me diga lo que hizo. Lo arreglaré. Dejaremos claro que tiene opciones limitadas. Hablar con nosotros ahora o hablar con el FBI o la FGR más tarde. La mayoría de la gente elige la primera opción. Y si lo hace, entonces nos aseguramos de que la Fiscalía esté muy interesada en sus actividades pasadas. De cualquier manera, obtenemos respuestas. Cristóbal sintió que las piezas encajaban en su lugar. Todo lo que había soportado, el divorcio, el veto, la falta de vivienda, el centro de plasma, había llevado a esto. No solo venganza, sino verdad. No solo destruir a Gerardo, sino entender por qué su vida había sido robada. Hazlo, dijo. Prepara la reunión. Bernardo asintió y se fue para hacer los arreglos. Los demás se quedaron y por un momento fueron solo familia. Teodoro puso una mano en el hombro de Cristóbal. Tu madre estaría orgullosa de ti, dijo en voz baja. Margarita. Ella era feroz, brillante. Nunca dejó de creer que te encontraríamos. Me hizo prometer nunca rendirme, incluso cuando la esperanza parecía imposible. Y aquí estás. No solo vivo, sino fuerte, usando lo que te hicieron como combustible para lograr justicia. Ese es su hijo justo ahí. Cristóbal sintió que la emoción brotaba. Había pasado tanto tiempo enfocado en la ira, en la estrategia, en la venganza. Había olvidado llorar lo que había perdido.
Una madre que nunca había conocido. Una familia que debería haber tenido. 40 años robados por la codicia y crueldad de alguien. Desearía haberla conocido, dijo. Está en ti, dijo Carolina suavemente. La forma en que piensas, la forma en que te niegas a rendirte. Esa es toda ella. Se pararon juntos mirando hacia la ciudad. En algún lugar allá afuera, Gerardo Barrera estaba viendo cómo su imperio se desmoronaba e intentando averiguar cómo había sucedido tan rápido. En algún lugar allá afuera, Héctor Macías estaba viviendo una jubilación tranquila, inconsciente de que su pasado estaba a punto de alcanzarlo. Y aquí en esta oficina, Cristóbal Paredes, Natanael Sandoval, finalmente se permitió creer que la justicia no solo era posible. Era inevitable. La casa de Héctor Macías no era nada especial. Estuco color canela, paisajismo desértico, el tipo de lugar que se mezclaba con los suburbios de Arizona sin distinción. Cristóbal estaba al otro lado de la calle con Bernardo Bustos, viendo al anciano regar su jardín a la luz de la mañana temprano. Tiene 71 años, dijo Bernardo en voz baja. Condición cardíaca manejada con medicamentos. Su hija enseña en la preparatoria en Phoenix. Visita 2 veces al mes con sus nietos. Vida pacífica para un hombre que secuestró a un niño. ¿Crees que se siente culpable? Algunos lo hacen. Algunos compartimentan, se convencen de que solo seguían órdenes o hacían un trabajo. Averiguaremos qué tipo es. Habían organizado la confrontación cuidadosamente. El equipo de Bernardo había verificado que Macías estaba solo. Sin seguridad, sin armas registradas a su nombre. No había razón para pensar que sería peligroso ahora. Solo un anciano que había hecho cosas terribles hace mucho tiempo. Cristóbal cruzó la calle. Macías levantó la vista mientras se acercaba, entrecerrando los ojos contra el sol. ¿Puedo ayudarle? Señor Macías. Mi nombre es Cristóbal Sandoval, pero usted me conoció como Natanael. Tenía 3 años la última vez que me vio. El rostro de Macías se puso blanco. La manguera cayó de su mano, el agua extendiéndose por la grava. Debería entrar, dijo Macías en voz baja. La casa estaba limpia, modesta, llena de fotos de familia, dibujos de nietos en el refrigerador, una vida construida sobre pecados enterrados. Se sentaron en la sala de estar. Bernardo se quedó afuera observando, escuchando a través de un micrófono que Cristóbal llevaba. Macías parecía más pequeño adentro, encogido por la edad y el shock. Me preguntaba si llegaría este día, dijo Macías. Cuando se conocieron las noticias sobre que lo habían encontrado, pensé que tal vez. Pero 40 años es mucho tiempo. Esperaba que no recordara. Que solo estuviera feliz de haber encontrado a su familia. No lo recuerdo, dijo Cristóbal. Tenía 3 años. Pero recuerdo a mis padres adoptivos. Buena gente. ¿Fueron parte de ello? No, dijo Macías de inmediato. No tenían idea. Se les dijo que usted era huérfano. Que la adopción era legal. Pagaron tarifas, firmaron papeles. Todo parecía legítimo, pero no lo era. No. Cuénteme qué pasó. Todo. ¿Quién lo contrató? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué pasó después? Macías guardó silencio durante mucho tiempo. Luego comenzó a hablar. Estaba trabajando para Servicios de Seguridad Barrera. La compañía de Gerardo Barrera, pero él no dirigía las operaciones diarias. Su hermano lo hacía. Virgilio Barrera. Me llamó un día, dijo que tenían un trabajo especial. Sensible, extremadamente bien pagado. Yo era joven, ambicioso, moralmente flexible. Dije que sí. ¿Cuál era el trabajo? Tomar al hijo de Teodoro Sandoval y colocarlo con una nueva familia. Me dieron detalles, dónde estaría, cuándo, cómo acercarme a la niñera. Lo tenían todo planeado. Las credenciales falsas, la historia para contarle a Patricia Morales, todo. ¿Por qué querían que me llevaran? Virgilio nunca lo dijo explícitamente. Pero no era estúpido. Esto fue en 1987.
Teodoro Sandoval acababa de vencer a Gerardo en un importante trato de desarrollo. Era mala sangre. Llevarse al hijo de Teodoro fue venganza, pero también fue estrategia. Un padre afligido es un padre distraído. Alguien que ha perdido a su hijo no está pensando claramente en los negocios. Funcionó. Por lo que escuché, sí. Teodoro básicamente se retiró de la gestión activa durante años después de que desapareció. Gerardo ganó una cuota de mercado significativa en ese tiempo. Para cuando Teodoro se recuperó, el panorama competitivo había cambiado. Cristóbal se sintió enfermo. Toda su infancia, la alegría de sus padres adoptivos al tener un hijo, su propia vida, todo fue daño colateral en una rivalidad comercial. Lo entregué a un médico. Su nombre era Dr. Javier Fuentes. Dirigía un servicio de adopción que no siempre era legal. Tenía conexiones con parejas que querían niños y no eran demasiado cuidadosas sobre de dónde venían. Sus padres adoptivos estaban en su lista. Buena gente, financieramente estables, desesperados por un niño. Fuentes les dijo que usted era huérfano. Procesó el papeleo, tomó su dinero. Nunca lo supieron. ¿Y Fuentes? Muerto hace 15 años. Ataque al corazón. Sus registros fueron destruidos cuando cerró su consultorio. Conveniente. Lo fue para todos los involucrados. Patricia Morales desapareció. Fuentes murió. Me retiré y me mudé a Arizona. Todo el asunto quedó enterrado bajo 40 años de tiempo. Hasta que las pruebas genéticas lo trajeron todo de vuelta. Hasta eso, ¿sí? Macías miró a Cristóbal a los ojos. Sé que probablemente quiere que diga que lo siento. Que me arrepiento. Que he sufrido con culpa todos estos años. La verdad es que no pensé mucho en ello durante mucho tiempo. Fue un trabajo, bien pagado, exitoso. Me dije a mí mismo que probablemente tuvo una buena vida con su nueva familia, que todo salió bien. Pero cuando vi las noticias sobre que lo encontraron, sobre que estaba sin hogar, sobre lo que pasó con el divorcio y el veto, me di cuenta de que Gerardo había ido tras usted de nuevo. Incluso sin saber quién era usted, incluso solo como su ex yerno, intentó destruirlo. Y pensé, este hombre tomó a un niño de su familia por una mezquina venganza comercial. Y décadas después, todavía es tan vengativo que aplastará a la gente por divorciarse de su hija. Fue entonces cuando comencé a sentirme culpable. No por llevarlo, eso es demasiado abstracto, demasiado tiempo atrás. Sino por ayudar a alguien así, por ser parte de su maquinaria. ¿Tiene pruebas?, preguntó Cristóbal. Documentos, grabaciones, algo que pruebe que Gerardo ordenó esto. Me pagaron en efectivo. Las instrucciones fueron verbales. Virgilio Barrera fue cuidadoso, pero... Macías se levantó, caminó hacia un escritorio y sacó una carpeta. Guardé este seguro en caso de que alguna vez decidieran que era una responsabilidad. Le entregó la carpeta a Cristóbal. Adentro había registros de depósitos bancarios que mostraban grandes depósitos en efectivo en las semanas posteriores al secuestro. Una fotografía de Macías reuniéndose con Virgilio Barrera. Con fecha de junio de 1987. Y una nota escrita a mano, solo 3 líneas. Trabajo completo. Activo reubicado. Sin complicaciones. Esa es la letra de Virgilio, dijo Macías. Envió eso para confirmar la recepción de mi informe final. Lo guardé porque los criminales paranoicos viven más tiempo que los descuidados. Virgilio Barrera está muerto, dijo Cristóbal. Había investigado a la familia. Virgilio había muerto en un accidente automovilístico en 1998. Sí, pero su hermano no y Gerardo se benefició de lo que hicimos, incluso si no lo ordenó explícitamente. En el mundo de los negocios, no hay diferencia funcional. Cristóbal fotografió cada página con su celular. ¿Evidencia? Concreta, prueba documental. No suficiente para un caso penal contra Gerardo, demasiado antiguo, demasiado indirecto, pero suficiente para destruir lo que quedaba de su reputación. ¿Qué quiere de mí?, preguntó Macías. La verdad, que ya ha dado. Y testimonio, si es necesario.
Si está pensando en ir tras Gerardo Barrera, debe saber que peleará. Tiene abogados, dinero, conexiones. No caerá fácilmente. Ya está cayendo. La pregunta es qué tan fuerte y qué tan públicamente. Cristóbal se levantó. No voy a entregarlo a las autoridades. El delito ha prescrito. Y francamente, no es la persona con la que estoy enojado. Pero si necesitamos que testifique, que conste en acta sobre lo que hizo y quién le pagó, lo hará. ¿Y si me niego? La voz de Bernardo Bustos vino desde la puerta. Entonces nos aseguramos de que su hija y nietos sepan exactamente lo que hacía para ganarse la vida. Cómo secuestraba niños. Cómo destrozaba familias por dinero. Cómo su vida cómoda se construyó sobre el sufrimiento de otros. El rostro de Macías se puso aún más pálido. Eso es chantaje. Eso son consecuencias, corrigió Cristóbal. Usted tomó decisiones. Se benefició de ellas. Ahora puede tomar otra decisión. Ayúdenos a derribar a Gerardo Barrera, o vea a su familia aprender quién es realmente. Vaya elección. Mejor que la elección que me dio. No tuve elección en absoluto. Macías guardó silencio por un largo momento. Luego asintió. Si necesita testimonio, lo daré. Pero quiero inmunidad, protección legal. Tengo 71 años. No quiero pasar mis últimos años en prisión. Arreglaremos algo, dijo Cristóbal. Pero entienda, su cooperación le compra privacidad, no perdón. No se va limpio. Solo se va. Salió de la casa de Macías con Bernardo llevando la evidencia fotografiada. Mientras conducían de regreso al aeropuerto, Bernardo hizo llamadas organizando equipos legales para revisar los materiales para determinar la mejor manera de usarlos. Cristóbal miró por la ventana al desierto de Arizona, pensando en Natanael de 3 años, en Robert y Eleanor Paredes que lo habían amado sin saber sus orígenes reales. En Margarita Sandoval que murió sin respuestas. ¿Conseguiste lo que necesitabas?, preguntó Bernardo. Conseguí la verdad. Ahora terminamos esto. La confrontación final llegó en el lugar más público posible, la gala anual de la Fundación Herencia. Era el evento social principal de la ciudad, al que asistían políticos, líderes empresariales, filántropos y medios de comunicación. Normalmente, Gerardo Barrera habría presidido como presidente, pero había sido destituido de ese puesto, y el nuevo presidente, Teodoro Sandoval, estaba organizando su primera gala. El tema era Encontrando el Hogar, una elección deliberada que todos entendieron que trataba sobre el regreso de Cristóbal. El evento recaudó dinero para organizaciones de niños desaparecidos y expansión de bases de datos genéticas. Fue tanto celebración como declaración. Gerardo asistió. Tenía que hacerlo. No asistir sería admitir la derrota, reconociendo que había perdido su posición social. Así que vino con Yolanda y su esposo, Roberto Salgado, vestido impecablemente y con una sonrisa cuidadosa que no llegaba a sus ojos. Cristóbal lo vio llegar desde el otro lado del salón de baile. Los últimos meses habían envejecido a Gerardo. El escándalo de la construcción, la crisis bancaria, la investigación criminal, habían cobrado un precio. Parecía más delgado, más duro, como si algo vital hubiera sido tallado. ¿Estás listo?, preguntó Teodoro, apareciendo en el hombro de Cristóbal. ¿Más que listo? Habían planeado este momento cuidadosamente. No una confrontación privada, sino una pública. Gerardo necesitaba entender que sus crímenes ya no estaban ocultos. Que toda la ciudad sabía qué tipo de hombre era. Teodoro subió al escenario para dar el discurso de bienvenida del presidente. Habló elocuentemente sobre la misión de la fundación, sobre la importancia de nunca perder la esperanza. Luego cambió de marcha. Muchos de ustedes conocen la historia de mi familia. Mi hijo nos fue arrebatado hace 39 años. Buscamos, esperamos, financiamos el tipo de bases de datos y tecnologías que han ayudado a innumerables familias desde entonces. Y luego, milagrosamente, lo encontramos. No a través de nuestros propios esfuerzos, sino por pura casualidad, una prueba de sangre en un centro de donación que reveló marcadores genéticos que hemos estado documentando durante décadas. La multitud estaba absorta.
Esta era una historia que conocían, pero escuchar a Teodoro contarla personalmente tenía peso. Lo que tal vez no sepan es qué le pasó a mi hijo entre el secuestro y su regreso. Construyó una carrera exitosa en planificación urbana. Se casó, se divorció, y luego la familia de su exesposa destruyó sistemáticamente su reputación profesional, lo vetó de la industria y lo dejó sin hogar. Murmullos se extendieron por la multitud. La gente miraba a Gerardo. El rostro de Yolanda estaba congelado. Mi hijo sobrevivió en las calles durante meses, continuó Teodoro. Vendió plasma para comprar comida. Durmió en albergues. Y todo porque había cometido el pecado imperdonable de divorciarse de alguien que lo consideraba por debajo de su estatus social. Gerardo se puso de pie abruptamente, pero Teodoro no había terminado. Pero eso no es lo peor. Recientemente, descubrimos evidencia sobre el secuestro original de mi hijo. Evidencia que muestra que no fue aleatorio. Fue encargado, pagado, organizado por personas que vieron el dolor de mi familia como una oportunidad de negocio. La habitación se quedó en silencio. Teodoro miró directamente a Gerardo. Evidencia que muestra que la misma familia que destruyó la carrera de mi hijo tenía conexiones con las personas que lo tomaron de nosotros en primer lugar. El rostro de Gerardo estaba rojo. Esto es calumnia. No tienes pruebas. Cristóbal subió al escenario. Había estado esperando esto. Sacó su teléfono, lo conectó a la pantalla de presentación detrás de Teodoro. En realidad, sí tenemos. La fotografía de Macías apareció en la pantalla. Luego la nota escrita a mano, luego los registros bancarios, luego un vídeo, testimonio grabado de Macías explicando todo. El trabajo, el pago, la participación de Virgilio Barrera, toda la sórdida operación. Tu hermano encargó mi secuestro, dijo Cristóbal claramente para que todos pudieran escuchar. Pagó a un operativo de seguridad privada para tomar a un niño de 3 años de un parque. Y tú te beneficiaste de ello. Mi padre se retiró de los negocios activos durante años después de que desaparecí. Ganaste cuota de mercado, ganaste contratos, construiste tu imperio parcialmente sobre su dolor. No puedes probar que yo sabía sobre eso, dijo Gerardo, pero su voz temblaba. Tal vez no en un tribunal penal. ¿Pero en el tribunal de la opinión pública? Cristóbal señaló a la multitud, a las cámaras. Esto se estaba transmitiendo en vivo. Todos aquí saben ahora. Saben de lo que es capaz tu familia. Saben lo que me hiciste después del divorcio. Saben el fraude de construcción, el soborno, la corrupción. Saben todo. Yolanda estaba llorando. Roberto Salgado parecía querer desaparecer. Y Gerardo Barrera, el orgulloso y poderoso Gerardo Barrera, parecía completamente derrotado. Este es mi hogar ahora, continuó Cristóbal. Esta ciudad, esta familia, esta vida. Intentaste quitármelo 2 veces. Una vez cuando tenía 3 años, y de nuevo cuando tenía 41. Ambas veces fallaste. Y ahora, todos saben exactamente quién eres. La seguridad se movía hacia Gerardo. No para sacarlo, todavía no, sino para estar listos. La gala se había transformado en algo más. Un ajuste de cuentas público. Quiero que sepas, dijo Cristóbal, hablando directamente a Gerardo, que cada vez que veas un edificio de Industria Sandoval, cada vez que leas sobre nuestros éxitos, cada vez que recuerdes lo que has perdido, quiero que sepas que es porque no pudiste destruirme. Te sobreviví. Y voy a pasar el resto de mi vida asegurándome de que todos sepan lo que hiciste. Gerardo abrió la boca, la cerró. No quedaban palabras, ninguna defensa que importara. Se dio la vuelta y salió, Yolanda y Roberto siguiéndolo. La multitud se separó silenciosamente viéndolo irse. Cuando las puertas se cerraron detrás de ellos, la habitación estalló. Preguntas de reporteros, conmoción de los asistentes, una energía caótica que Teodoro tuvo que calmar con las manos levantadas. Tendremos más información en los próximos días, dijo Teodoro. Por esta noche, recordemos de qué trata esta fundación, reunir familias y apoyar a aquellos que han sido separados. Mi familia está junta ahora, y estamos comprometidos a asegurar que otras familias tengan la misma oportunidad. La gala continuó, pero el tono fue diferente.
cargado, eléctrico. Cristóbal aceptó felicitaciones y preguntas, manejó la atención con la gracia que había aprendido durante estos meses como un Sandoval. Carolina lo encontró cuando las cosas se estaban terminando. Eso fue brutal. Merecía brutalidad. No estoy en desacuerdo, pero sabes que esto va a empeorar antes de terminar. Gerardo no va a aceptar esto tranquilamente. Peleará de alguna manera. Que lo intente. Tenemos evidencia, aliados, opinión pública. ¿Qué puede hacer? La respuesta llegó 2 días después. Los abogados de Gerardo Barrera presentaron una demanda por difamación y daño moral contra Cristóbal y Teodoro, alegando que las acusaciones de secuestro eran falsas y maliciosas. Fue un movimiento desesperado. La evidencia era fuerte y pública, pero era algo. Virginia Cantú estaba casi jubilosa. Está entrando en una sala del tribunal donde podemos presentar cada pieza de evidencia que tenemos. Nos está dando un foro para destruirlo completamente. Esto es perfecto. Y lo fue. El juicio duró 3 semanas y dominó la cobertura de noticias. Macías testificó en persona describiendo la operación de secuestro en detalle. Ex empleados de las compañías de Barrera testificaron sobre fraude y soborno. Los inspectores de obra presentaron evidencia de violaciones del reglamento. Los expertos financieros expusieron los esquemas de evasión fiscal. Los abogados de Gerardo lucharon duro, pero estaban defendiendo lo indefendible. El juez tardó 4 horas en emitir un fallo, absolución total de difamación. El juez fue más allá, llamando a la demanda de Gerardo improcedente y un abuso del proceso y ordenándole pagar los honorarios legales de los Sandoval. Una semana después del veredicto, la Fiscalía General de la República anunció cargos criminales contra Gerardo Barrera, delincuencia organizada, cohecho, fraude y evasión fiscal. Enfrentado con evidencia abrumadora y sin apoyo público, Gerardo aceptó un acuerdo: 5 años en prisión federal, pérdida de activos, prohibición permanente de hacer negocios. Banco Nacional Barrera fue intervenido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y vendido a un banco nacional. Constructora Barrera se declaró en quiebra, sus proyectos restantes abandonados o vendidos a competidores. La posición social de la familia se evaporó. Las invitaciones fueron canceladas. Puestos en consejos vacantes. Donaciones devueltas. ¿Y Cristóbal? Se le ofreció el antiguo asiento de Gerardo en el Consejo de Desarrollo Económico. Aceptó y usó la posición para presionar por estándares de construcción más fuertes y supervisión ética del desarrollo inmobiliario. El proyecto de Ciudad Inteligente se completó con aclamación nacional. Cristóbal se convirtió en un consultor solicitado en planificación urbana y desarrollo sostenible. Habló en conferencias, publicó artículos, construyó una carrera que superó cualquier cosa que hubiera logrado antes del divorcio. Un año después de la confrontación de la gala, Cristóbal se paró en el parque donde había sido llevado cuando tenía 3 años. La ciudad había instalado un memorial allí, una fuente dedicada a los niños desaparecidos, con el nombre de Margarita Sandoval prominente entre los donantes. Teodoro se unió a él, moviéndose más lento ahora a los 79, pero aún agudo. A tu madre le hubiera encantado esto, dijo Teodoro, mirando la fuente. Desearía haberla conocido. Lo haces de alguna manera. Carolina me dice que has estado leyendo sus diarios, mirando sus fotos. Ella era notable. Veo de dónde Carolina saca su brillantez y de dónde sacas tu terquedad. Teodoro sonrió. Ella nunca dejó de creer que te encontraríamos. Incluso cuando perdí la esperanza, ella insistió. De alguna manera, una madre sabe que estabas ahí fuera, vivo, esperando volver a casa. Ella tenía razón. Usualmente la tenía. Teodoro puso una mano en el hombro de Cristóbal. Sé que este último año no ha sido fácil. La venganza no es simple, y la justicia no se siente como la gente piensa que lo hará, pero lo hiciste bien. No dejaste que la ira te hiciera cruel. Usaste el sistema, construiste un caso, te aseguraste de que se mantuviera. Eso requiere carácter. Tuve buenos maestros. Se pararon juntos mirando la fuente, pensando en Natanael y Margarita y todos los años perdidos, pero también pensando en lo que se había ganado. Familia, propósito, justicia.
El celular de Cristóbal vibró. Un mensaje de texto de Carolina. Junta de consejo en 1 hora. No llegues tarde. Ahora estaba en el Consejo de Industrias Sandoval, oficialmente parte del negocio familiar. Marcos dirigía la división legal, Carolina manejaba las operaciones filantrópicas y Cristóbal dirigía el sector de desarrollo urbano. Teodoro estaba empezando a hablar sobre la jubilación, sobre la planificación de la sucesión, sobre el legado. ¿Estás listo?, preguntó Teodoro al ver el mensaje. ¿Siempre? Caminaron de regreso al auto juntos. Padre e hijo, 40 años de separación detrás de ellos y un futuro por delante que ninguno había pensado posible hace un año. Detrás de ellos, la fuente brillaba bajo el sol de la tarde, el agua fluyendo sin fin. Un recordatorio de que lo que se pierde se puede encontrar, que se puede hacer justicia, y que incluso los hombres más poderosos enfrentan consecuencias cuando olvidan que todos, incluso un hombre en situación de calle vendiendo plasma, merecen dignidad. Gerardo Barrera estaba sentado en una prisión federal. Su imperio destruido, su reputación arruinada, su familia dispersa. Pasaría 5 años allí pensando en el niño de 3 años que había ayudado a secuestrar y en el hombre de 41 años que lo había derribado. Y Cristóbal Sandoval, Natanael Paredes, el niño que se había perdido y el hombre que había sido encontrado, caminó hacia su futuro con su familia a su lado. Prueba de que la mejor venganza no es solo el éxito, es convertirte en la persona que tus enemigos intentaron evitar que fueras. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría escuchar sus pensamientos en los comentarios a continuación. Si disfrutaron de esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa mucho para nosotros. Para más historias como esta, echen un vistazo a los vídeos recomendados en pantalla, y los veré.